Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow Act. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1 en Patreon. Esperamos sus likes y sus comentarios. Gracias, sin más, que la disfruten. Capítulo 541. La aparición de un huevo enorme. Bien, ahora vierte la sangre de la bestia gigante y llena el estanque. Siguiendo las órdenes de Godflowing Wind, los cientos de dioses simios comenzaron a verter sangre de bestia gigante en el estanque recientemente excavado. Pronto, el agujero de más de 10 metros de ancho se llenó de sangre de bestia gigante. Cuando Lee Jun-mu vio esta escena, se sintió muy angustiado. Después de todo, él había recogido la enorme cantidad de sangre de bestia gigante al dejar secretamente las sombras en el desierto para que pudieran matar a numerosos monstruos todas las noches en los últimos días. Se había encontrado con bestias ordinarias, bestias viciosas, bestias gigantes, bestias del diablo. En términos de clasificación de fuerza humana, eran comparables a los expertos en flujo físico, expertos en flujo, grandes expertos en flujo y expertos en flujo de salvia. Antes de que la fuerza de Lee Jun-mu avanzara al gran reino experto en flujo, sus sombras no habían podido matar a las bestias gigantes con su fuerza. Sin embargo, en este momento, un tercio de su suministro de sangre de bestia gigante se derramó debido a una frase casual de Godflowing Wind. Cuando el estanque se llenó y los 8 núcleos de bestias del diablo se establecieron en sus ubicaciones, Godflowing Wind sacó la sangre de una bestia del diablo evolucionada y la usó para dibujar algunos patrones alrededor del estanque de sangre y los núcleos de las bestias del diablo. En casi un día, se formó el nido de cría de sangre de la antigüedad. Solo entonces Lee Jun-mu tuvo la oportunidad de hacer sus preguntas. Solo un antiguo nido desangrado de sangre creado a partir de ingredientes tan preciosos puede incubar este huevo de bestia de grado espiritual. De hecho, no fue una gran sorpresa que Lee Jun-mu estuviera tan confundido. Aunque el huevo de la bestia de grado espiritual era precioso y le había costado 50 millones de monedas sagradas de Pangu para arrebatarlo de las manos de la joven mujer Shaun, no era tanto comer dinero. Cuando se compara con los materiales utilizados para organizar el nido de cría de sangre, la situación se volvió relativamente extraña. Después de todo, Godflowing Wind había usado 8 núcleos de bestias del diablo para crear el nido de cría de sangre. Aunque los núcleos de bestias demoníacas estaban muertos y tenían mucho menos valor en la batalla en comparación con una bestia tipo serpiente con el potencial de alcanzar el reino de bestias demoníacas, todavía eran 8 núcleos de bestias demoníacas. Si Lee Jun-mu no hubiera robado el tesoro del Valle del Espíritu Negro, que contenía tesoros que superaban su imaginación, no habría podido matar a una sola bestia del diablo, y mucho menos hablar de obtener su núcleo. Después de todo, las criaturas de nivel bestia del diablo eran similares a los sabios en términos de fuerza. Además, las bestias del diablo que podrían condensar un núcleo de bestia del diablo en su cuerpo generalmente serían equivalentes a la salvia de la etapa media. Era un hecho conocido que los monstruos que habían entrado recientemente en el reino de las bestias del diablo no tenían la enorme cantidad de poder requerida para condensar sus propios núcleos. Además, independientemente de si se trataba de la tierra o de las bestias del demonio del mar más formidables, sus enormes cuerpos bestiales eran formidables de forma innata en comparación con las criaturas con forma humana. Dicho esto, incluso si Lee Jun-mu pudiera luchar contra un experto en flujo de salvia de etapa media, aún no estaría seguro de poder matar a una bestia demoníaca que había condensado un núcleo de bestia. Esto fue un hecho. Debido a eso, independientemente de si se trataba de los 8 núcleos de bestias del diablo o la gran cantidad de sangre de bestia gigante, su valor superó al del huevo de la bestia de grado espiritual. ¿Realmente valió la pena no negarse a ningún precio para crear el nido de cría de sangre para el huevo de bestia de grado espiritual? Definitivamente no. Además, Lee Jun-mu sabía que incubar un huevo de bestia de grado espiritual no era un asunto tan costoso. Mientras lo mantuviera e hiciera una conexión mental con él, el huevo eclosionaría a tiempo una vez que dejara caer su sangre sobre él. Sin embargo, el llamado huevo de bestia de grado espiritual antes que él no podía ser de grado espiritual. De lo contrario, Godflowing Wind no habría hecho tanto escándalo. Lee Jun-mu había llegado a comprender esto, o de lo contrario definitivamente no habría permitido que Godflowing Wind usara recursos tan preciosos. Muy bien, es un éxito. Ahora solo necesito una gota de la sangre del maestro Jun-mu, dijo Godflowing Wind con voz expectante después de terminar sus preparativos. Sin decirle una palabra, Lee Jun-mu dejó de usar todas las técnicas de refinación corporal y escudos protectores y movió la gran energía de flujo en su cuerpo. Popular.
Li Yunmu estaba levemente herido y escupió un bocado de sangre roja brillante en el huevo de bestia de grado espiritual del tamaño de un puño de acuerdo con las órdenes de God Flowing Wind. Al instante siguiente, God Flowing Wind murmuró algo y desató el nido de cría de sangre que había terminado no hace mucho tiempo. Algo místico sucedió en ese momento. El huevo de bestia de grado espiritual del tamaño de un puño parecía haber cobrado vida. Se sumergió en la sangre de la bestia gigante en el estanque de sangre. Mientras lo absorbía, el huevo también absorbía la energía ofrecida por los 8 núcleos de bestias del diablo. Después de absorber tanto la sangre de la bestia como la energía del núcleo de la bestia del diablo, el huevo de la bestia, que originalmente tenía el tamaño de un puño, comenzó a crecer a una velocidad que era visible a simple vista. Auge. Era insondable. La mandíbula de Li Yunmu se cayó, y no pudo cerrarla por mucho tiempo. El huevo de la bestia del tamaño de un puño se había expandido como un globo lleno de aire en muy poco tiempo. Alcanzó rápidamente varios metros de diámetro mientras parpadeaba con luces multicolores. ¿Esta es la verdadera apariencia del huevo de serpiente de grado espiritual? En ese instante, Li Yunmu finalmente entendió todo. Las misteriosas luces multicolores emitidas por el enorme huevo de la bestia no significaban que fuera un huevo de serpiente de grado espiritual, sino más bien un huevo de bestia desconocido de grado de Dios. En otras palabras, una vez que eclosionó, la mascota de combate podría entrar en el reino de las deidades. La diferencia entre el potencial para alcanzar el reino sabio y el reino de la deidad era solo de un reino principal. Pero esta diferencia de un reino era como la diferencia entre el cielo y la tierra. Cuando Li Yunmu vio que el huevo grande emitía la luz multicolor, se le cortó la respiración. Maestro Yunmu, usando 8 núcleos de bestias demoníacas, ¿por qué valió la pena, verdad? God Flowing Wind expuso un toque de sonrisa mientras expresaba su pregunta. ¿Vale la pena? Más que vale la pena. Antes me dolía el corazón, pero ahora no me arrepiento en absoluto. Li Yunmu comenzó a reír alegremente. Hay que decir que fue una gran fortuna. Todos, incluidos los gatos celestiales que lo habían subastado, habían creído que el huevo era solo un huevo de serpiente de grado espiritual, por lo que ninguno de ellos podría haber esperado que fuera sorprendentemente un huevo de bestia de grado de Dios. Basado en el conocimiento de Li Yunmu, solo un par de poderes de primer nivel tendrían las calificaciones para nutrir a un monstruo que poseía la fuerza de las antiguas bestias del diablo en el vasto mundo de origen. Había bestias ordinarias, bestias viciosas, bestias gigantes, bestias del diablo, antiguas bestias del diablo. Entre las formas de vida del mundo de origen, las antiguas bestias del diablo fueron consideradas como las existencias más poderosas. Nadie había explorado realmente las profundidades de los océanos, que tenían innumerables decenas de miles de metros de profundidad, pero si hicieran eso, probablemente verían a las antiguas bestias del diablo gobernando sobre el abismo más profundo del mundo de origen. Capítulo 542. Clase de monstruos aún más alta. Li Yunmu finalmente entendió por qué God Flowing Wind había dicho que este huevo de bestia podría compararse con la verdadera armadura de 12 patrones de Pangu. Después de una cuidadosa comparación, estaba claro que el valor y el potencial del huevo de serpiente de grado Dios eran más altos en comparación con los de Pangu True Armor. Después de todo, incluso si Pangu True Armor había sido congelado por un gran círculo de sabios de Pangu, todavía estaba a un paso del reino de la deidad genuina. Sin embargo, Li Yunmu sabía muy bien que la razón por la cual los dos tenían el mismo valor o que el huevo era incluso ligeramente inferior era por el proceso y el tiempo requerido para que la bestia madure. Después de todo, era imposible esperar que tan pronto como el huevo de serpiente eclosionara, apareciera un antiguo demonio en la capa de deidad. La bestia tipo serpiente desconocida requeriría tiempo para madurar con éxito mientras Pangu True Armor estaba disponible de inmediato. Siempre y cuando uno obtenga Pangu True Armor, podrían desatar inmediatamente las habilidades de la verdadera armadura que poseía una defensa y fuerza formidables. De repente, Li Yunmu tuvo una idea extraña. ¿Puedo refinarlo y asimilarlo con la armadura experta innata? No, no puedes. Si lo asimilas con la armadura experta innata, esto bloquearía su potencial, dijo God Flowing Wind con el ceño fruncido. Su significado implícito era que el huevo de bestia de nivel de deidad podría llevar su armadura experta innata al siguiente nivel. Pero si lo refinaba y asimilaba, entonces la bestia desconocida que aún no había eclosionado estaría limitada mientras maduraba. Li Yunmu estaba gratamente sorprendido y no sentía mucho pesar. ¡Cacha, cacha!
Cacha, cacha, mientras Lee Junmu y Godflowing Wing conversaban, el enorme huevo había absorbido suficiente sangre y energía de bestia. Las grietas comenzaron a aparecer en su superficie. Había más y más de ellos. Lee Junmu lo miró inconscientemente y comenzó a concentrarse en todo lo que sucedía a su alrededor. En poco tiempo, una esquina del enorme huevo, que tenía varios metros de diámetro, fue arrastrada por una poderosa fuerza desde el interior. Al siguiente instante, una enorme serpiente de escamas verdes salió a gatas. La serpiente era tan gruesa como el brazo de Lee Junmu, y su cuerpo estaba cubierto de escamas cian que reflejaban la luz y parpadeaban. Cada escala tenía una runa divina incompleta que naturalmente se había formado allí. Escamas de color cian, pupilas moradas, cola de fénix, runas divinas naturales, esta era la forma de vida que había surgido de la cáscara rota del llamado huevo de bestia de grado espiritual. Si no fuera por Godflowing Wing, Lee Junmu también lo habría perdido. Una vez que apareció la serpiente cian gigante, ignoró su entorno y debido a un instinto básico se abalanzó sobre el enorme caparazón para comerse la concha. Cada vez que se tragaba un trozo de cáscara de huevo, su cuerpo se agrandaría por un margen visible a simple vista. Cuando toda la cáscara de huevo había entrado en su vientre en 2 horas, ya no se parecía a sí misma. En este momento, lo que estaba frente a Lee Junmu no podía llamarse una serpiente de escamas cian que era tan gruesa como su brazo. Después de todo, ya se había vuelto tan enorme como una manguera de agua y alcanzaba más de 30 metros de longitud. Lee Junmu apresuradamente le pidió al sistema que escaneara la serpiente gigante de escamas cian. Al instante, obtuvo todos los datos al respecto del sistema. Bestia gigante de grado. De hecho, era digno de ser llamado una antigua bestia serpiente del diablo con el potencial de alcanzar el reino de la deidad. Apenas había llegado al mundo y terminó de comer la cáscara del huevo cuando su fuerza alcanzó el reino de las bestias gigantes. Después de que la serpiente gigante de escamas cian terminó la cáscara del huevo, inmediatamente se arrastró hacia Lee Junmu a gran velocidad. Su enorme tamaño resumaba con cierta sensación reprimida, y silbaba ruidosamente desde la distancia mientras corría hacia Lee Junmu. Sin embargo, para Lee Junmu, el sonido le recordó el llanto de un bebé recién nacido hacia su padre. Aunque el tamaño de la serpiente era enorme, lo que lo hacía intimidante, era una serpiente gigante recién escamada decían. Bien. De ahora en adelante, te llamaré Pequeño King. Debido a la sangre del corazón de Lee Junmu en el nido de cría de sangre, se había establecido una profunda conexión de familiaridad entre él y la serpiente de escamas cian. Encantado, Lee Junmu le dio un nombre. Pequeño King. La serpiente de escamas cian no podía entender lo que significaba por el momento, pero debido a la conexión mental entre los dos, instintivamente se dio cuenta de que Lee Junmu lo estaba llamando. Su fuerza infantil era la del reino de las bestias gigantes. Con él, Lee Junmu finalmente poseía lo que podría llamarse su propia mascota de combate. Además, maduraría con el tiempo y se volvería cada vez más formidable. Dios que fluye viento, ¿qué tipo de bestia antigua es Little King? ¿Cómo podría entrenarlo para aumentar su fuerza rápidamente? Lee Junmu saltó sobre la espalda de Pequeño King y lo montó. Después de compartir sus pensamientos con Little King, comenzó a recorrer el mundo celestial en una serpiente gigante genuina. Aunque su velocidad no parecía muy rápida, el número dejó a Lee Junmu completamente conmocionado una vez que el sistema le presentó los datos que había calculado. Su velocidad era de 360 km/h. Esto, por supuesto, requería que uno tuviera en cuenta que el mundo celestial no era lo suficientemente grande como para que Little King mostrara toda su velocidad. Rápidamente, el sistema dedujo que la velocidad más rápida de Little King en tierra cruzaría fácilmente 1700 km/h. Su velocidad promedio fue fácilmente de 1200 km/h. Esta velocidad promedio dejó a Lee Junmu asombrado. Era lo suficientemente alto para que Little King estuviera entre las formas de vida más rápidas en el reino de las bestias gigantes. Era realmente digno de ser una criatura de tipo serpiente que poseía el potencial de alcanzar el antiguo reino del diablo. Mientras probaba todo tipo de habilidades que poseía la joven serpiente, Lee Junmu también hizo preguntas sobre su origen de Godflowing Wing. Incluso el sistema no tenía ninguna información sobre una criatura con escamas cian, cola de fénix y runas divinas en su base de datos. No era de extrañar entonces que nadie en la casa de subastas hubiera descubierto la anormalidad sobre el huevo de serpiente de Little King. Reportando al maestro Junmu, en la antigüedad, la mayoría de las personas llamaban a la raza de Little King como serpiente gigante con plumas decían.
Entre la mayoría de las potencias del reino de las deidades, una mascota bestia de combate alta raza se consideraba extremadamente valiosa. Era básicamente imposible para las deidades ordinarias atraparlos. Si pudieras atraparlos y hacer que aceptaran ser tu mascota de combate, tu fuerza aumentaría sustancialmente. Cuanto más compartía God Flowing Wind sobre serpiente gigante con plumas cian, más sorprendido estaba Lee Junmu. La sensación de que sus 50 millones de monedas sagradas de Pangu se habían desperdiciado se hacía cada vez más fuerte dentro de él. Hablando de eso, basado en los recuerdos de God Flowing Wind como un fragmento del alma de un dios antiguo, se sabía que la serpiente gigante emplumada Cian poseía la antigua línea de sangre de la bestia del diablo. El límite universal para su maduración era el antiguo grado de bestia del diablo, pero si una deidad usara su poder divino para nutrirlo, podría ascender a una bestia del diablo inmemorial. Fue la primera vez que Lee Junmu escuchó sobre bestias demoníacas inmemoriales y supo que existía una clase aún más formidable de monstruos en el mundo de origen. Capítulo 543. Crea algo de la nada. En términos de fuerza humana, esto era casi equivalente al antiguo reino de los dioses. Los humanos fueron separados en expertos en flujo físico, expertos en flujo, grandes expertos en flujo de salvia, deidades y dioses antiguos. En comparación con las evoluciones de línea de sangre de monstruos, estos niveles correspondían a bestias comunes, bestias viciosas, bestias gigantes, bestias del diablo, bestias del demonio antiguas y bestias del diablo inmemoriales. En otras palabras, si Little King fue alimentada con poder divino, su potencial podría elevarse a la siguiente capa que estaba más allá del antiguo reino de la bestia del diablo. Pero este ni siquiera era el punto más importante. Cuando God Flowing Wind explicó la habilidad divina innata de Qian Feateret Giant Snake, Lee Junmu estaba completamente estupefacto. La habilidad divina innata era una nueva frase para él. Anteriormente, no sabía qué tipo de fantasma era tal cosa. Durante su intercambio con la ballena de la brisa marina, había oído hablar de las habilidades innatas que poseían las formas de vida de grado bestia del diablo y había experimentado personalmente su fuerza innata. Pero definitivamente nunca había escuchado nada sobre las antiguas bestias del diablo, y mucho menos que poseían una habilidad divina innata. Solo las antiguas bestias del diablo con la línea de sangre del reino de las deidades podían poseer una habilidad divina innata. Y la habilidad divina innata de Little King era Morp. Debido a ello, los dioses antiguos veían a las serpientes gigantes emplumadas Cian como bestias del diablo evolucionadas. La existencia de la habilidad de transformación no aumentó la fuerza de combate de la serpiente gigante emplumada Cian, sino su fuerza cuando el maestro y la mascota de combate lucharon juntos. De la breve explicación de God Flowing Wind, la habilidad de transformación poseía posibilidades ilimitadas. Los antiguos dioses antiguos habían usado la habilidad Morb de la serpiente gigante emplumada Cian para convertir a la criatura en un arma. Sería adecuado para sus gustos y sería el arma más formidable en su posesión. Por supuesto, había dioses antiguos que usaban la capacidad de transformación para crear todo tipo de otros objetos también. Por ejemplo, un escudo de brazo, casco o un organismo con forma humana para ayudar en el combate. En otras ocasiones, se les dijo a las serpientes que se convirtieran en viviendas de cuevas o algo más que su maestro necesitaba en ese momento. En resumen, la capacidad de transformación de la serpiente gigante emplumada Cian era precisamente como Dios lo describió, con infinitas posibilidades. Mientras Lee Junmu usara adecuadamente esta habilidad divina innata y la serpiente gigante con plumas Cian se convirtiera en su mascota de combate, podría transformarse en cualquier arma que creyera que le conviene y aumentar su fuerza de combate. También podría transformarse en necesidades comunes, lo que le ahorrará muchos problemas. Solo cuando Lee Junmu se comunicó mentalmente con Little King después de que God Flowing Wind le recordó que descubrió lo aterrador de la capacidad de transformación. Pequeño King, transfórmate en una cueva para mí, Lee Junmu le indicó a Pequeño King en su mente. Trajo la imagen de la vivienda de la cueva al frente de su mente, y ocurrió un evento increíble al siguiente instante. Una vez que el Pequeño King escuchó la solicitud de Lee Junmu, dudó, luego el enorme cuerpo de serpiente comenzó a derretirse. En poco tiempo, la serpiente gigante atrincherada frente a Lee Junmu se transformó en una pequeña montaña. Después de otro breve momento de vacilación, formó una cueva que se asemeja a la de la mente de Lee Junmu. Quizás porque era la primera vez que Little King usaba su capacidad de visualización, hubo muchas dudas y desconocimiento en el proceso. Pero se confirmó el hecho de que ella tenía una habilidad divina tan innata.
Incluso si era la primera vez que Little King lo desataba, todavía podía hacerlo sin necesidad de orientación. Con el tiempo, ella solo se volvería más competente en usarlo. La primera forma imitada de Little King se generó bajo el mando de Lee Junmu. En realidad, era idéntico a la vivienda de la cueva que Lee Junmu había imaginado en su mente. Era una pequeña vivienda oculta dentro de una montaña Cian. Además de todas las residencias, jardines y cámaras de cultivo, incluso la casa de almacenamiento, el tesoro, las salas de capacitación y otras cosas estaban disponibles. Pero la vivienda de la cueva de la montaña era muy pequeña, inusualmente. Era como una versión en miniatura de lo que estaba en la mente de Lee Junmu, un modelo realista. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser útil una cueva tan pequeña? Cuando Lee Junmu vio al pequeño King transformarse en una montaña del tamaño de una cabaña con techo de paja, quedó estupefacto. Solo si su tamaño se redujera en 100 veces, por lo que era del tamaño de una hormiga, podría disfrutar adecuadamente de la vivienda en la cueva hecha por Little King. Olvidé informarle al maestro Junmu que, aunque la habilidad divina innata de la serpiente gigante emplumada Cian le permite transformarse en cualquier cosa, no es omnipotente. ¿No puede crear algo de la nada?, dijo Godflowing Wing con una sonrisa. ¿Crear algo de la nada? Así es, si el maestro Junmu quiere que se transforme en un arma o incluso en una pequeña cabaña, está bien. Dado el enorme tamaño de Little King, los objetos transformados serían mucho más fuertes en comparación con armas y cabañas genuinas. Pero si el maestro Junmu le pide que se transforme en algo que supere su tamaño, ¿el resultado sería así? Después de la explicación detallada de Godflowing Wing, Lee Junmu gradualmente entendió el problema. Efectivamente, Little King no podía simplemente crear algo de la nada. Sus creaciones tenían un límite. Independientemente de si Little King se transformó en una cueva o en un arma, su capacidad de transformación estaba inevitablemente vinculada a su densidad y masa. En otras palabras, la habilidad de Little King solo podía usarse perfectamente cuando Lee Junmu se apoyaba en la fuerza física de la serpiente y la densidad de su cuerpo. De lo contrario, si le pidiera ciegamente a Little King que se transformara en un objeto que superara con creces el tamaño de su gran cuerpo, sería lo mismo que tratar de crear algo de la nada. El uso práctico de tal cosa no podría compararse con lo esperado. Lee Junmu pensó en algo, y al instante siguiente le pidió a Little King que se transformara en el arma de Lee King-gon, la espantosa lanza imperial. Pronto, una lanza imperial aterradora idéntica yacía frente a Lee Junmu, justo debajo de la asombrada mirada de Lee King-gon. Pero el escaneo del sistema reveló que la diferencia en la masa de las dos lanzas era así entre el cielo y la tierra. La masa de la lanza imperial aterradora utilizada por Lee King-gon es de 130 kilogramos, mientras que la masa de la lanza imperial aterradora transformada es de 69 toneladas. La lanza de Lee King-gon tiene una densidad de masa de 13, mientras que la lanza transformada es 186. Cuando el sistema escaneó cuidadosamente las dos lanzas imperiales aterradoras idénticas y realizó el análisis más detallado para compararlas, tanto Lee Junmu como Lee King-gon se quedaron sin aliento. Aunque la espantosa lanza imperial en la que se había transformado Little King era idéntica a la original, solo era así en apariencia. Ya sea en peso o densidad de masa, la disparidad entre los dos fue extremadamente grande. La espantosa lanza imperial de Lee King-gon era innumerables grados más bajos que la creada por Little King. Capítulo 544. Espada divina Cian. Después de ese experimento, Lee Junmu finalmente entendió cómo funcionaba la habilidad divina. También comprende el elemento más crucial que restringe las transformaciones de Little King. Era la estatura y la masa de la serpiente. Aunque la espantosa lanza imperial de Little King era idéntica en tamaño a la de Lee King-gon, su masa interna era en realidad igual a la de la serpiente gigante emplumada Cian, que alcanzó 69 toneladas. Cuando Little King, que era del tamaño de un caballo de agua cuya longitud superaba los 30 metros, se transformó en una lanza imperial aterradora de 3 metros de largo, su masa total no cambió. Solo estaría muy comprimido. Las espantosas lanzas imperiales no eran directamente proporcionales en nada. Incluso la densidad de la espantosa lanza imperial de Little King era más de 10 veces la original. Cuando la densidad aumentó más de 10 veces, la durabilidad, la dureza, la resistencia, el poder de penetración y la resistencia de la espantosa lanza imperial también se ordenaron de forma sustancial. La espantosa lanza imperial en la que Little King se había transformado era definitivamente mejor en un número desconocido de niveles en comparación con el arma de la quinta dimensión de Lee King-gon. ¿Qué significó esto?
La espantosa lanza imperial que ahora poseía Lee Junmu superó un arma del tesoro de la quinta dimensión y tal vez era aún más formidable que las armas del tesoro de la séptima dimensión. Esto también implicaba que si Little King maduró al siguiente paso y avanzó para convertirse en una bestia demoníaca más formidable o incluso una bestia demoníaca antigua, el arma en la que se transformaría sería aún más aterradora, tanto en términos de peso como de densidad. Debe saberse que apenas había entrado en el reino de las bestias gigantes, por lo que el cuerpo de Little King tenía solo 30 metros de largo en comparación con una bestia del diablo con un cuerpo de más de 1000 metros. Sin mencionar que cuando Little King alcanzó su máximo potencial y se unió a las filas de las antiguas bestias del diablo, su cuerpo cruzaría el umbral de 5 kilómetros. Eso sería aún más inimaginable. Cuando Lee Junmu pensó en una gran serpiente de varios kilómetros de largo comprimiéndose en una lanza imperial atemorizante de varios metros de largo, no pudo evitar estremecerse. ¿Qué tipo de fuerza aterradora poseería una lanza así? La limitación de la formidable habilidad de la gran serpiente emplumada Cian era precisamente el límite superior de su estatura y peso. De repente, Lee Junmu ganó algo de comprensión. Al mismo tiempo, finalmente experimentó cuán desafiantes eran las habilidades divinas innatas de las antiguas bestias del diablo. Lo que le faltaba a Lee Junmu en ese momento era precisamente un arma. A medida que su fuerza avanzaba sustancialmente, la famosa Snow Witch Cold Thunderblade que había usado durante su tiempo en la quinta dimensión se había vuelto incapaz de soportar estar impregnada de su gran energía de flujo. Por eso, le había otorgado esa arma al pequeño Tutú. No era que estuviera siendo arrogante, sino que su fuerza había crecido hasta tal punto que el arma del tesoro de la quinta dimensión no podía soportarlo y no le permitiría mostrar su fuerza de combate. Esto había dejado a Lee Junmu incapaz de usar su habilidad Violent Blade durante mucho tiempo. Un arma que no podría tomar toda su fuerza, naturalmente, sería incapaz de permitirle mostrar su fuerza genuina. El formidable poder que surgió de una huelga superpuesta a la anterior no era algo que pudiera descuidarse. Por eso no podía desatar su fuerza máxima. El formidable poder de cada golpe superpuesto al anterior fue preordenado para ser más débil al comienzo. Si lo usara para tratar con un enemigo más débil que él, estaría bien. Sin embargo, si lo usara en un oponente que era equivalente a él en poder o incluso más fuerte, no tendría un arma que pudiera soportar su gran fuerza de flujo de 3500. Por eso, no había podido luchar contra personas más fuertes que él. Pero la situación ya no era la misma. Y todo fue por Little King. Al segundo siguiente, Lee Junmu se comunicó con ella y le pidió que se transformara en la hoja de trueno frío de Snow Witch. Sin embargo, la nueva cuchilla no poseía la característica especial de congelar al oponente, y tampoco tenía la propiedad de la energía del flujo de truenos. Solo tenía la apariencia exterior del arma anterior de Lee Junmu. Su peso ahora era de 69 toneladas, mientras que la densidad de masa 180 y algo. Pen. El fuerte ruido del grito de una espada resonó en el mundo celestial. Un indicio de luz salió de la superficie de la espada después de que Lee Junmu vertió su gran energía fundente en ella. Lee Junmu vertió 2000 puntos de su gran flujo de energía antes de detenerse para esperar la fría hoja de trueno. No, era más exacto decir que estaba esperando la fría hoja de trueno en la que Little King se había transformado para adaptarse a su gran fuerza de flujo de energía. Luego vertió lentamente más energía de gran flujo y la aumentó a 3000. Finalmente, cuando Lee Junmu aumentó la cantidad de gran flujo de energía a 3000, Little King envió una señal de que estaba cerca de su límite. El pequeño King acababa de entrar en el grado de bestia gigante y todavía estaba lejos de entrar en el gran círculo del reino de la bestia gigante. Después de transformarse en una cuchilla, la gran energía de flujo que pudo soportar ascendió a 3000 puntos. No era el límite superior de Lee Junmu, pero ya superó su imaginación. Debe saberse que, según la evaluación del sistema de la fuerza de las potencias humanas, 3000 unidades de gran flujo de energía eran casi equivalentes a la fuerza de un gran experto en flujo que estaba cerca de ingresar al reino sabio. Esta fue la razón por la cual Lee Junmu podría matar a grandes expertos en flujo como si fueran gallinas confiando en el aumento sustancial de la fuerza que había obtenido de su armadura experta innata. Todo se debió a la enorme disparidad en la fuerza. Genial, realmente genial. Con Little King como espada, incluso si me encuentro con un experto en flujo de salvia en la mitad de la etapa, podré darles una oportunidad por su dinero. Aunque el pequeño King no podía soportar toda la fuerza de Lee Junmu, ella era mucho mejor que la hoja de trueno fría original que apenas podía soportar 200 puntos de su gran energía de flujo.
Si Lee Junmu desató Violent Blade con una gran energía de flujo de 3000 infusiones en la hoja, estaba seguro de que podría desafiar a un experto en flujo de salvia de etapa media y no solo resistirlos apenas como antes. Después de todo, cada golpe de Violent Blade fue más formidable que el anterior. Mientras Lee Junmu pudiera acumular más de 10 golpes, la fuerza de la habilidad aumentaría en varios pliegues. La fuerza de esta habilidad de espada aumentó proporcionalmente al aumento de su fuerza. Mientras la cantidad de energía de flujo que infundía en la cuchilla fuera mayor, el poder que mostraba Violent Blade también aumentaría enormemente. Esta habilidad no era algo que abandonaría una vez que se fortaleciera solo porque era un nivel demasiado bajo para él. Lee Junmu tuvo que admitir que obtener el huevo de la gran serpiente emplumada en Cian complementaba su fuerza ofensiva. A diferencia de antes, cuando se volvió mucho más poderoso después de obtener Azure Dragon Expert Armor, ya no necesitaba confiar solo en su defensa. Los días en los que necesitaba concentrarse únicamente en defenderse con su armadura experta innata y sus formidables métodos de cultivo defensivo para resistir apenas contra los expertos en flujo de salvia de etapa media porque no poseía ningún ataque letal finalmente habían terminado. Violent Blade Skill regresó al mundo, y con él llegó el extintor crítico de peligro de Lee Junmu también. Finalmente podría mostrarse con la fría hoja de trueno en la que Little King se había transformado. Cuando Lee Junmu se dio cuenta de que ahora poseía la fuerza de combate para luchar contra un experto en flujo de salvia de etapa media del mundo de origen, decidió que era hora de programar su viaje de regreso a la Tierra. De ahora en adelante, serás llamado Divine Kian Sword. Lee Junmu se conmovió profundamente y le dio un nombre más adecuado a la fría hoja de trueno en la que Little King se había transformado. Capítulo 545. Retirándose del precipicio. Al día siguiente al amanecer, Lee Junmu empacó sus cosas y abandonó silenciosamente la ciudad de Pangu. Después de salir del aislamiento del mundo celestial, hizo algunas preguntas discretas sobre los eventos después de la subasta. Wan Ren le informó que la joven armadura había obtenido la verdadera armadura de Pangu. Era más difícil aprender sobre la razón por la cual los insignificantes gatos celestiales habían enviado sorprendentemente a 3 gatos sabios sin dudarlo e incluso se unieron con Devil Pitons para asesinar a la joven Saun. Incluso si Wan Ren tenía una posición especial en la ciudad de Pangu, todavía era una persona común y no podía conocer los motivos ocultos detrás del extraño asunto en la subasta. Solo podía obtener esa información de los rumores que volaban por toda la ciudad. Se dijo que la joven mujer de Saun era el foco de la Unión Oscura. En cuanto a lo que era la Unión Oscura exactamente, ni Lee Junmu ni Wan Ren sabían mucho sobre esto. Lee Junmu solo pudo encontrar un poco de información en la base de datos integral del sistema. La Unión Oscura no se refirió a alguna forma de vida particular, sino a los miembros de cualquiera de las razas alienígenas que habían sido exiliados o desterrados por seguir el camino oscuro. Era una unión establecida por esas personas. Se decía que su objetivo era el derrocamiento de las personas que gobernaban el mundo de origen y la destrucción de la alianza de poderes que gobernaban sobre todos. La Unión Oscura quería reemplazarlos en la parte superior. Los principales miembros de esta organización albergaban este pensamiento en sus corazones y eran traidores con grandes ambiciones. Sin embargo, todos los demás simplemente los llamaron degenerados. La Unión Oscura en realidad aceptó a los degenerados de todas las razas alienígenas. La organización era bastante flexible, pero aún así reunió a muchas personas ambiciosas y formidables bajo un mismo paraguas. Algunos de ellos eran potencias que nunca habían aceptado las restricciones y reglas del mundo de origen. Hicieron lo que quisieron, ya que poseían una fuerza extremadamente formidable. Debido a eso, la Unión Oscura pudo resistir durante mucho tiempo incluso mientras enfrentaba los ataques conjuntos de todas las formidables razas en el mundo de origen. Con el tiempo, solo se estaba volviendo más formidable e indisciplinado. La Unión Oscura probablemente se encontraba entre los pocos poderes que podrían considerarse como superiores al primer nivel. Pero como quiera que se llamaran esas personas, la Unión Oscura o los degenerados, no significaba nada para Lee Junmu por el momento. Nada de eso tenía relación con él. Después de todo, su único pensamiento en ese momento era terminar sus arreglos y regresar a la Tierra para eliminar a Dios Subcorriente. Esto había sido como un punto dolorido en su corazón durante mucho tiempo. Pero antes de eso, todavía tenía que hacer un viaje de regreso a Black Spirit Valley. Esto se debía a que tenía que absorber y fusionar el mundo de los espíritus negros con su armadura experta innata para que pudiera evolucionar.
Su plan anterior había sido muy bueno, pero los planes no siempre podían mantenerse al día con los cambios. El error de cálculo con respecto al precio de la armadura verdadera de Pangu fue suficiente para hacer que Lee Junmu aceptara la disparidad entre su fuerza y la de los personajes de clase superior en el mundo de origen. Por lo tanto, cuando regresó a Black Spirit Valley, se movió extremadamente silencioso y discreto. Por la noche, atravesó rápidamente el terreno mientras estaba sentado en su serpiente gigante pluma Cian. Mientras cargaba en Little King por un día y una noche, ahorró mucho tiempo. Si hubiera tenido que apresurarse solo, no habría podido completar el viaje en tan poco tiempo, incluso si pudiera volar con la ayuda de Azure Dragon Expert Armor. Tenía que admitir que poseer una mascota de combate de grado bestia gigante era muy problemático. Para defenderlo de los ojos de los demás, Lee Junmu tuvo que tomar la ruta más larga para evitar los puntos de reunión en el desierto o los lugares donde se establecieron los canales de transferencia. Sin embargo, estaba bastante seguro de que, mientras no usara ningún canal de transferencia y no se registrara como viaje, evadiría la secta Dios del Origen y la Serpiente del Inframundo, así como cualquier otro poder del mundo de origen que pudiera desear rastrear él. Era muy consciente de que, independientemente de cuán enormes eran esos poderes o cuántas regiones cubrían sus antenas, el mundo de origen era simplemente demasiado vasto. Ningún poder o persona podría realmente controlar cada rincón del mundo. Incluso si fueran una deidad, aún sería imposible. Además, incluso si supieran de su ubicación, tenían medios para escapar silenciosamente antes de que pudieran alcanzarlo. La evitación de Lee Junmu de todos los hábitats humanos y la resolución de viajar solo a través del desierto causó un gran dolor de cabeza a todos los poderes que intentaban perseguirlo. Pero su corazón todavía no estaba en paz. Tenía la fuerte sensación de que había una buena posibilidad de que algún tipo de trampa lo estuviera esperando en el Valle del Espíritu Negro. Si volvería al Valle del Espíritu Negro o no, nadie sabía la respuesta a esto. Pero si Lee Junmu estuviera en su lugar, supondría que el asesino no podría abandonar el enorme tesoro que era el Valle del Espíritu Negro y evitar el lugar eternamente. Por lo tanto, estaba bastante seguro de que sus enemigos que querían capturarlo guardaban los tocones de los árboles y esperaban a su conejo. Efectivamente, cuanto más se acercaba Lee Junmu al Valle del Espíritu Negro, más feroces eran sus sentidos. La sensación de inseguridad y crisis nubló su mente, obligándolo a detenerse en seco. No puedo avanzar, la sensación de que mientras entré en un radio de 100 kilómetros definitivamente pereceré es demasiado fuerte. Lee Junmu frenó a la gran serpiente Little King y se detuvo con tristeza cubriendo su rostro. Afortunadamente, había experimentado el asesinato fallido en la subasta de Pangu, lo que le había permitido experimentar la verdadera disparidad entre él y las poderosas personas del mundo de origen. De lo contrario, si no hubiera recibido la llamada de atención, dado el aumento sustancial de su fuerza después de haber congelado la armadura experta innata, habría ignorado todo y hubiera entrado imprudentemente en Black Spirit Valley. No podía ser considerado como débil. La mayoría de las personas lo contarían entre las potencias de Origin World, ya que su fuerza era suficiente para luchar contra un experto en flujo de salvia de etapa media. Sin embargo, los eventos en la subasta de Pangu le hicieron darse cuenta de la fuerza aterradora de una potencia de Pangu absoluta que era un gran círculo de sabios de Pangu. La pequeña arrogancia que había brotado en el corazón de Lee Junmu había sido cortada en la etapa en ciernes. No puedo seguir adelante. El plan necesita ser cambiado. Lee Junmu tomó una decisión rápida y miró la montaña frente a él. Black Spirit Valley estaba justo detrás de él. Su sola mirada lo hizo temblar, e inmediatamente le ordenó a Pequeño King que girara en otra dirección. Fue decisivo, pero no lo suficientemente formidable. Mientras se retiraba continuamente, reflexionó en silencio. ¿Qué Pangu True Armor o absorción del Black Spirit World? Si hubiera podido hacer eso, se habría vuelto más formidable, pero no podría lograrlo. Era la única forma para que él siguiera vivo. Un día, mataré mi camino de regreso. Lee Junmu no estaba dispuesto, pero aún se retiraba paso a paso. Capítulo 546. Ver a Aiyue y Ruyan Lance una vez más. En una residencia privada en Wall City que sirvió de hogar para la rama de la serpiente subterránea, un joven vestido de negro y ojos morados abrió levemente una ventana, liberando al halcón del diablo que había volado hace un momento. Sin volver la cabeza, dijo con un suspiro sombrío. Y, la misión ha fallado de nuevo. ¿Por qué? ¿Ha sucedido algo inesperado de nuevo? Han frunció el ceño. Sintió que las malas noticias habían llegado para confirmar la suposición que no había encontrado muy convincente anteriormente.
Dada la fuerza de la pieza de ajedrez, no fue posible escapar repetidamente de la persecución de la serpiente subterránea. Pero, ya era la cuarta vez que no lograban atraparlo. Con esto, Ann obtuvo pruebas de que durante el tiempo en que la pieza de ajedrez se había infiltrado en la secta Dios del Origen, su fuerza había sufrido una transformación que desafía al cielo. Sin embargo, ¿qué tipo de oportunidad encontró la pieza de ajedrez en la secta Dios del Origen que podría aumentar la fuerza de un experto en flujo que ni siquiera había alcanzado el gran círculo a un nivel tan aterrador en poco tiempo? Aunque no era como si este tipo de cosas no sucedieran en Origin World, había muy pocas personas, menos de una en millones y millones, que se encontrarían con esa oportunidad. Durante un tiempo, Ann continuó reflexionando sobre el asunto. Una pizca de frialdad pasó por la cara afilada del joven de ojos morados, y su expresión se volvió aún más grave. El diablo de la Tierra ha enviado mucha información. Según se informa, después de que la pieza de ajedrez se acercó al Valle del Espíritu Negro, parecía haber sentido el peligro y desapareció sin dejar rastros. Además, la cantidad de personas que tienen interés en nuestra pieza de ajedrez es muy grande. Ann no pudo evitar alzar la voz con asombro. ¿Muchos? Sí, según la investigación realizada por los miembros del árbitro pertenecientes a la Alianza de los Poderes Locales, el principal sospechoso es precisamente nuestra pieza de ajedrez. Hay otro poder, que se sospecha que es un frente para la secta Dios del Origen. Su fuerza no es tan mala en general. Cuenta con varios cultivadores de alto nivel, y la persona que los dirige es un experto en el flujo de salvia en la etapa inicial. También hay un tercer poder. Sin embargo, nuestra serpiente del inframundo no ha podido investigar su origen por el momento. Este poder tiene el menor número de personas, pero su fuerza es bastante profunda e inconmensurable. Realmente no pensé que una pieza de ajedrez insignificante atraería sorprendentemente tantos poderes complicados, dijo el joven de ojos morados mientras estaba inquieto. Esto no está bien. Después de estrujar nuestros cerebros, finalmente habíamos encontrado la oportunidad de infiltrarnos en la secta Dios del Origen, y esto sucedió. Debemos ponernos en contacto con Lee Junmu. Independientemente de sus razones por las cuales ya no quiere contactarnos, debemos aprender el secreto de la secta Dios del Origen. Tengo una mala premonición de que probablemente la hemos subestimado mucho. Me pregunto si la insistencia de la organización en destruir la secta Dios del Origen nos traerá buena fortuna o desastre. Entonces, ¿tienes alguna forma de establecer contacto con la pieza de ajedrez? Un destello de impaciencia pasó por los ojos del joven de ojos morados. Tengo un método. No quería usar esto si tuviera una alternativa, pero frente a esta situación, solo podemos usar un método tan inferior para traerlo a nosotros. La cara de Ann se volvió ligeramente oscura. Ella no tuvo más remedio que usar ese método para aprender el secreto de la secta Dios del Origen. Después de todo, la única pieza de ajedrez que pudo infiltrarse con éxito en Origin God Sect y regresar fue Lee Junmu. Aunque sus acciones los convertirían en enemigos, haciendo que la joven potencia con un potencial aparentemente tremendo se volviera hostil hacia ellos, no tuvo más remedio que continuar con su plan. Tío Zon. Ann fue una persona decisiva. Rápidamente tomó su decisión y llamó ligeramente hacia la esquina de la habitación. El viejo sirviente está aquí. Bajo la mirada incrédula del joven de ojos morados, un anciano vestido de negro apareció de repente detrás de la mujer. Tendré que molestarte para hacer un viaje. Debes capturarlo y traerlo de vuelta a la organización antes de que otros poderes puedan interferir, dijo respetuosamente el anciano vestido de negro. Relájate, joven señorita. Este viejo sirviente se ocupará rápidamente de este asunto. El anciano vestido de negro se levantó de su posición, y al instante siguiente, su figura se convirtió en humo negro que flotaba fuera de la residencia. Cuando el anciano vestido de negro se fue, el joven de ojos morados no pudo mantener la calma y preguntó en voz alta con confusión. Y, él es solo una pieza de ajedrez insignificante. Mientras yo personalmente hiciera un viaje, sería suficiente. Sin embargo, sorprendentemente le pediste al tío Zon que tomara medidas. ¿Por qué? ¿No lo entiendes? Porque es muy probable que esta persona que originalmente era una pieza de ajedrez insignificante haya saltado del tablero de repente. Me temo que ni siquiera usted podría controlar la situación ahora. De esta forma, podemos tomar ambos caminos y esperar que uno tenga éxito. En ese momento, Lee Junmu no sabía que debido a su aguda intuición hacia el peligro, había evitado nuevamente el desastre de ser capturado por varios poderes en competencia.
Su acción incluso había llevado a Anne a utilizar lo que se clasificó como el poder más formidable bajo su mando. Ya había llegado al Anlou de la región sur. Si no se había acordado mal, entonces Ai Yue, Ruyan Lanzi y Xie Qiangxue habían dado esto como su destino cuando se fueron. De hecho, después de que inesperadamente se encontró con Xie Qiangxue en la profunda secta del sur la última vez, volvió a establecer una débil conexión con las tres mujeres. La razón por la que vino al Lanlou de la región sur fue precisamente para resolver el asunto que habían acordado en ese momento. Después de que sus planes sobre Pangu True Armor y la absorción del Black Spirit World habían fallado, no perdió el tiempo en otros problemas insignificantes. Recordó que debía hacer los preparativos para regresar a la Tierra. Como se había convertido en el objetivo de muchos poderes, su mejor curso de acción era desaparecer del mundo de origen. No creía que los poderes que lo perseguían estarían dispuestos a malgastar una enorme cantidad de recursos solo para monitorearlo todo el tiempo. Después de todo, su fuerza había alcanzado una etapa aterradora. Si quisieran tratar con él, no sería tan simple como despachar un escuadrón de cultivadores que poseen fuerza de basura. Había que pagar un precio para tratar con él y sería astronómico. Después de 2 meses, Li Yunmu finalmente entró en Lanlou de la región sur como un solitario vagabundo. Lanlou no era un solo poder en el sentido tradicional, sino más bien un grupo de poderes de 30 segundos niveles aliados para formar un tirano. Era como un enorme monstruo que ocupaba el lado noroeste del mundo de la región de origen del sur y rechazaba cualquier potencia extranjera de primer nivel que quisiera ingresar a la región. Era un poder unido y extremadamente xenófobo que incluso podría considerarse algo más formidable que los poderes tradicionales de primer nivel. Por lo tanto, la mayoría de los locales y otros vieron a Lanlou de la región sur como una alianza, pero aún más como un país formado a partir de la alianza de numerosos poderes de segundo nivel en beneficio de una comunidad. Su país tenía un parlamento formado por los poderes del 32º nivel. Ejercía el poder en el noroeste de la región sur. Varios días después de que Li Yunmu entró en el país, obtuvo un poco de comprensión a través de la información recopilada en secreto sobre el Lanlou de la región sur, que Ai Yue, Ruyan Lanzi y Xie Qiangxue habían decidido ingresar. Esto hizo la situación bastante conveniente para él. Ai Yue, Ruyan Lanzi, no esperaba que pasen 3 años en un abrir y cerrar de ojos antes de que nos volvamos a ver. Li Yunmu levantó la cabeza y miró hacia la montaña nevada no muy lejos de él. Miró hacia la cima donde 3 mujeres delgadas estaban de pie escuchando sus palabras suavemente pronunciadas. Xie Qiangxue realmente no había fallado sus expectativas. Habían aparecido según lo acordado. Capítulo 547. Creer o no. Cuando Li Yunmu trepó sin prisa sobre el pico de la montaña de nieve frente a él, Ai Yue, Ruyan Lanzi y Xie Qiangxue también se acercaron. Ai Yue lo miró con una mirada complicada y saludó. Li Yunmu, mucho tiempo sin verte. En cuanto a Xie Qiangxue, no mostró mucha reacción. Después de todo, ella ya había visto y hecho contacto con Li Yunmu en la profunda secta del sur no hace mucho. En cuanto a Ruyan Lanzi, ella no dijo nada. Como un espectador, ella seguía mirando tranquilamente mientras estaba parada a un lado. El asunto que le dijiste a Xie Qiangxue, ¿es verdad? Aunque después de venir al mundo de origen he aprendido sobre la existencia de dioses antiguos, todavía siento que estamos extremadamente lejos de entrar en contacto con tales existencias. La expresión de Ai Yue cambió, y su tono también se volvió más serio. Es correcto. El asunto está relacionado con nuestra patria. No necesito ocultártelo. De hecho, me temo que cuando nos apresuramos a descender al mundo de origen a través de la isla del dragón negro, probablemente fue la razón por la que el dios antiguo vino a nuestra casa. Naturalmente, esta es solo mi conjunción personal. Después de que las 2 personas se volvieron a encontrar, no se molestaron en perder el tiempo en conversaciones innecesarias y saltaron directamente al tema principal. La razón de Li Yunmu para venir al Lanlou de la región sur fue precisamente encontrar a Ai Yue y fue el resultado de sus cuidadosas deliberaciones. Después de todo, estaba en una situación en la que los planes no podían mantenerse al día con los cambios. Originalmente, tenía la intención de buscar a los descendientes de su tierra personalmente y eliminar los elementos peligrosos uno por uno, pero era poco probable que pudiera lograrlo. Después de todo, Li Yunmu no era un idiota. Anteriormente, le había pedido a Serpiente del Inframundo que investigara la posición de todos sus compañeros descendientes. Ahora que se había separado de esa organización, era imposible para el enemigo no usar este conocimiento y hacer los arreglos adecuados.
Si Lee Junmu continuara con el plan original de buscar a los descendientes uno por uno, tarde o temprano ciertamente caería en una emboscada organizada por la serpiente del inframundo. Aunque su fuerza había aumentado sustancialmente, todavía no podía enfrentar una organización de primer nivel solo. Desafortunadamente, sus planes para obtener la verdadera armadura de Pangu y absorber el Black Spirit World habían fallado. De lo contrario, si su armadura experta innata hubiera sido capaz de alcanzar la perfección y avanzar al grado divino, las cosas habrían sido diferentes. Entonces tendría mucha confianza en poder confrontar incluso a un personaje aterrador al nivel de un gran experto en flujo de sabio de círculo. Aunque la armadura experta innata de grado divino solo podía amplificar su fuerza de energía de flujo en 30 veces, que era solo una vez más alta que su armadura experta innata actual, no podría haber comparación entre los dos en términos de defensa formidable y propiedades únicas. Al final, dado que no podía eliminar personalmente a los personajes peligrosos uno por uno, había decidido retirarse e intentar colaborar con las tres mujeres. En comparación con Man Tian, Luo Tian, He Wuxin, Shi Jianbei y los demás con sus ambiciones salvajes, Ai Yue, Xie Qiangxue e incluso Ru Yanlanzi tomaron en cuenta el panorama general. No poseían ambiciones excesivas. Lee Junmu quería que enviaran la invitación bajo su nombre para que se reunieran todos los descendientes de la Tierra. Ese momento, permanecería oculto en las sombras y atraparlos a todos de una vez. Este era el único método que podía ahorrarle tiempo y esfuerzo. Xie Qiangxue miró a Lee Junmu y le explicó lo que habían hecho. Ya hemos enviado el mensaje pidiendo ayuda con urgencia. Pero solo 9 de los descendientes de nuestra tierra han respondido y se apresuran a la velocidad más rápida. Usamos la excusa de una amenaza de descendientes de otros aviones para pedirles que se reunieran. Calculo que les tomará alrededor de 2 meses llegar aquí. Aunque no podía entenderlo, Lee Junmu siempre había sentido que Xie Qiangxue tenía una gran confianza en él por alguna razón. No había esperado que después de su intercambio anterior, ella ya hubiera completado este asunto. Al escuchar esto, Lee Junmu dio un suspiro de alivio. Pensó por un momento y luego dijo: esto también es bueno. Por ahora, me esconderé en Lanlou. Una vez que todos lleguen, nos volveremos a ver. Recuerde, no le cuente mi paradero a nadie más o se lo invitará a grandes problemas. Luego se despidió de las tres mujeres. De hecho, se vio obligado a confiar en los tres debido a su situación actual. Si alguno de ellos le hiciera un truco sucio, abandonaría toda su tierra natal. Después de todo, él solo no era responsable de obstruir a God Undercurrent de recuperar su fuerza. Todos los descendientes de la quinta tierra fueron responsables de eso. Si no fuera por el hecho de que él había sido el primero en encontrar una manera de regresar a la tierra, entonces probablemente no habría sido el que saltó y tomó la bandera. De repente, Ru Yanlanzi, que había estado jugando como espectador todo el tiempo, llamó a Lee Junmu. Espera un momento y... De los 11 descendientes, solo 9 respondieron. ¿No temes que los otros 2 se hayan encontrado con algún accidente? Nada inesperado ha sucedido. El número de personas que responden está totalmente de acuerdo con mis expectativas. Si no adiviné mal, entonces las personas que no han respondido son Zanuya y Blade Devil. Sin volver la cabeza, Lee Junmu agregó: ya he matado a Zanuya. En cuanto a Blade Devil, nunca había esperado que respondiera. Desde el primer momento en que vio a Blade Devil, se dio cuenta del fuerte deseo de esa persona de trabajar solo. Quizás, todos los miembros del poder trascendente Bladewood solo tenían el mundo de su espada en sus ojos y no les importaba lo más mínimo el destino de la Tierra. Además, Blade Devil era la única persona entre los descendientes que no se había unido a una facción y también la única a la que Lee Junmu no podía ver. Dada su velocidad de cultivo, Lee Junmu no estaba en absoluto preocupado de que la otra parte hubiera permanecido en el reino de los expertos en flujo hasta entonces. Como era extremadamente posible que ya hubiera congelado la armadura experta de flujo, Lee Junmu no estaba en absoluto ansioso de que Blade Devil fuera capturado por God Undercurrent. ¿Qué? Una vez que las tres mujeres escucharon su respuesta, quedaron atónitas. Sus palabras los habían pillado completamente desprevenidos ya que sabían que Zanuya era el discípulo sucesor más poderoso del templo del dios de la guerra. Sin embargo, un personaje tan importante ya había perecido, entonces, ¿cómo podrían no quedar atónitos? ¿Por qué lo mataste? Debes saber que, aunque los descendientes de nuestro mundo tienen sus propias ambiciones personales, actuamos unidos frente a los extraños. Después de todo, hay muchos descendientes de los otros 65 aviones además de nosotros.
Aiyue respiró hondo y le resultó difícil digerir la información. No fue sin razón. Lo hice solo porque no podía controlar sus ambiciones y se coludió con una deidad demoníaca para abrir el pasaje y regresar a la Tierra antes que los demás. Habría desatado esa deidad demoníaca en nuestra patria. Tal cosa cruzó mi línea de fondo muchas veces. Lee Junmu no se detuvo por mucho tiempo y rápidamente saltó por la montaña nevada, alejándose cada vez más del grupo. Antes de que todos los descendientes se reunieran, no planeaba rebelarse para no dar ninguna oportunidad a otros de capturarlo. Cuanto más aprendía sobre los poderes del mundo de origen, más cauteloso se volvía. Estaba más que seguro de que antes de que pudiera ignorar a un genuino experto en flujo de sabios del gran círculo del mundo de origen, tenía que esconderse cuidadosamente. Cuando Lee Junmu desapareció gradualmente en la distancia, Aiyue, Xie Qiangxue y Ruyan Lanzi intercambiaron una mirada entre ellos. La llegada de Lee Junmu había causado que los tres se volvieran más serios. Aiyue miró hacia la figura desaparecida de Lee Junmu y murmuró distraídamente. ¿Qué crees? La información traída por él, ¿es verdad? Debería ser cierto. Además, si un dios antiguo realmente descendió a nuestra tierra, entonces la única persona en la que podemos confiar es en él. Al menos ya ha venido antes que nosotros. En comparación con la vacilación de Aiyue, Xie Qiangxue mostró total confianza y habló con una leve sonrisa. Capítulo 548. Obligado a ser extraordinario. El límite occidental de Lanlao era una de las innumerables montañas cubiertas de nieve en el territorio de Flying Snow Mountain. Después de despedirse de Aiyue y las otras dos mujeres, Lee Junmu se escondió en silencio en una montaña poco notable en la cordillera voladora de nieve. Nadie en la secta sabría que se estaba escondiendo en su territorio ya que había engañado al sistema de advertencia de su secta protegiendo un gran hechizo. La razón por la que Lee Junmu había podido infiltrarse tan fácilmente en la secta de Xie Qiangxue era solo una, y su nombre era Pequeño Qin. Poseía el linaje de una antigua bestia del diablo y tenía la habilidad innata divina de transformarse. Por supuesto, no fue tan simple como parecía. De lo contrario, no se consideraría una habilidad divina, sino solo una de bajo grado. Lee Junmu había explotado la capacidad de transformación de Little Qin e imitaba la presencia emitida por Xie Qiangxue, así como las maquinaciones de identificación únicas de Flying Snow Mountain. Con eso, había podido colarse sin muchos problemas. En ese momento, estaba sentado en silencio contra una pared en una cueva en una montaña poco notable. En poco tiempo, una mujer extremadamente elegante regresó del exterior e informó frente a él. Maestro, he adquirido una comprensión aproximada de sus circunstancias actuales. Una vez que Lee Qinggong regresó a la montaña, su cuerpo se sacudió y brilló una vez. Una luz cian cayó de su ropa y en un abrir y cerrar, se transformó en una pequeña serpiente de color cian que se escabulló del brazo de Lee Junmu. La capacidad de transformación de la pequeña Qin le había permitido caminar libremente por Lanlao durante los últimos días sin que nadie en esta enorme alianza descubriera que era una extranjera. Oh, dile entonces, dijo Lee Junmu sin moverse de su posición. Ruyan Lanzi está afiliado a un poder llamado Red Smoke Valley. En base a su fuerza integral, Red Smoke Valley está clasificada en la 11ª posición entre los poderes de 32 niveles. Hace 3 meses, ella había abierto los 105 puntos de cultivo a una velocidad asombrosa y fue ascendida de discípula central. Además, también fue aceptada como discípula heredada por un anciano experto en flujo de salvia. Hace un mes, congeló su armadura experta de flujo con recursos que superaron con creces la de los discípulos centrales ordinarios y avanzó al gran reino experto de flujo. La armadura experta que congeló debería ser una armadura de tesoro, y su cultivo actual debería estar en el 2º rango. Su posición y fuerza entre la joven generación de Red Smoke Valley es superada solo por el discípulo heredado Hongchen del Maestro del Valle. Xie Qiangxue pertenece a la secta Flying Snow Mountain que se ubica en la 7ª posición. Hace más de un año, el maestro de secta de la secta Flying Snow Mountain hizo una excepción por razones desconocidas y la aceptó como un tercer discípulo sucesor. Se desconoce su fuerza actual, pero en base a la información recopilada por esta subordinada en los últimos días, todavía tiene que avanzar al reino experto de gran flujo. Es extremadamente posible que esté atacando los 3 puntos finales de flujo para alcanzar el gran círculo, por lo que su cultivo se ha detenido. Se rumorea que el estado de Xie Qiangxue en la secta Flying Snow Mountain está por encima de los otros 2 discípulos sucesores. También se dice que el título del heredero de Flying Snow Mountain Sect también recaería sobre ella.
En cuanto a Aiyue, cuando Lee King-gong mencionó el nombre de Aiyue, su expresión se volvió compleja. ¿Qué pasa con Aiyue? Lee Junmu levantó ligeramente la cabeza. En comparación con el éxito de Ruyan Lanzi y Xie Qiangsue, los logros actuales de Aiyue son aún mayores. Ella pertenece al poder más formidable de la alianza, Orchid Lake. Por ahora, ella ya ha sido confirmada como la próxima líder de este poder. Además, también se rumorea que hace medio año, ella había luchado contra varios expertos de gran flujo de terceros de la misma secta por su cuenta. Su fuerza actual es aún más profunda e inconmensurable. Hace un mes, el Parlamento de Lanlou incluso anunció que había sido elegida como una de las candidatas que podría convertirse en la próxima gobernante. Debido a que Aiyue recibe protección secreta del Parlamento de Lanlou incluso en el lago Orquídea, no se pudo realizar una investigación detallada. Sin embargo, sospecho que ella también se había congelado, armadura experta innata. Una vez que Lee King-gong terminó de hablar, su tez se volvió fea. Claramente, los asombrosos logros de Aiyue y el tremendo aumento de la fuerza en menos de 3 años le habían dado un golpe psicológico. Algunas personas estaban inevitablemente obligadas a ser extraordinarias. Aiyue había sido así en la Tierra, e incluso después de descender al mundo de origen más poderoso, sus antecedentes y logros aseguraron que se convertiría en una estrella deslumbrante. Armadura experta innata. Lee Junmu siseó entre dientes antes de respirar profundamente. La conjunción personal de Lee King-gong probablemente fue correcta. Solo el hecho de que Aiyue congelara una armadura experta innata podría explicar cómo ella podría luchar contra varios expertos de gran flujo de tercer rango desde hace medio año. Además, su congelamiento de armadura experta innata fue la única explicación por la que había sido elegida como la sucesora del lago Orquídea e incluso incluida en la lista de candidatos para gobernantes por el Parlamento Lanlou. Todo eso solo se puede lograr con una armadura experta innata. Pero había una pregunta. ¿Dónde podría haber obtenido los recursos para congelar la legendaria armadura experta innata? Debe saberse que solo uno de cada millones y millones de cultivadores encontró esa oportunidad. Incluso si Aiyue era la santa hija de los humanos evolucionados, ¿no era un poco escandaloso? Después de todo, Lee Junmu había recibido las semillas de ancestro mundial al tiempo que poseía la armadura del rey diablo negro, la escala de la diosa serpiente, 3 partes del traje de batalla supremo del dragón azure, etc. Todos ellos eran tesoros supremos. Si no hubiera tenido ninguno de ellos, le habría resultado difícil congelar la armadura experta innata. Lee Junmu estaba muy sorprendido. Pero a pesar de eso, no sentía que las noticias traídas por Lee King-gong fueran una amenaza para él. Incluso si Aiyue había congelado una armadura experta innata, no le temía en lo más mínimo. Después de todo, no todos poseían la técnica Meridian Nurturing Flux Point que permitía que su fuerza energética de flujo superara el límite universal de los expertos en flujo. Del mismo modo, la propiedad de una armadura experta innata no significaba que la fuerza de energía de flujo de la persona se amplificaría 29 veces, lo que estaba muy cerca de la amplificación proporcionada por la armadura experta innata de grado divino. Por lo tanto, después de recibir todas las noticias, Lee Junmu aún pudo mantener la calma. Solo sus sospechas habían crecido. Aiyue, ¿en qué se había basado exactamente para condensar la armadura experta innata? Incluso si la gente del dios del mar le había proporcionado los mayores tesoros de la tierra, estaban hablando de una armadura experta innata. Los requisitos para congelarlo eran extremadamente duros, entonces, ¿cómo podría congelarlo confiando solo en algunos tesoros preciosos? Maestro, se me ocurre una posibilidad. Dijo de repente Lee King-gong con sorpresa en su propia voz. ¿Qué es? Traje de deidad bruja. Lee King-gong dijo mientras enfatizaba en cada palabra. Capítulo 549. Integrando habilidades completas. Traje de batalla supremo de bruja. Lee Junmu gritó alarmado. Los 5 trajes de batalla supremos en la Tierra fueron el traje de deidad del dragón azul, el traje de deidad de batalla bárbaro, el traje de deidad de bruja, el traje de deidad hegemónica y el traje de deidad de doble estrella. Dado que Witch Supreme Battle Suite había caído en silencio en manos de los humanos evolucionados, podría preverse que Aiyue podría confiar en él para congelar una armadura experta innata. Aún así, tendría que poseer al menos 4 o tal vez las 5 partes para hacerlo. De lo contrario, el misterio de los recursos utilizados por Aiyue para congelar su armadura experta innata no podría resolverse. Lee Junmu no estaba completamente preparado para esta información que Lee King-gong le había traído después de su investigación.
Él creía que el grupo de 3 mujeres de Aiyue tomaba en consideración el panorama general más que Mantian y las demás, y sus ambiciones tampoco eran muy buenas. Este hecho fue claramente ilustrado por Ruyan Lance abriendo solo 105 puntos de flujo y luego decidiendo avanzar al gran reino de expertos en flujo. Estaba claro que esta mujer había renunciado al derecho de su familia a luchar por el control de la tierra. Sin embargo, la relación entre Lee Junmu y ellos aún no había alcanzado la etapa de absoluta confianza. Parece que la reunión de descendientes después de 2 meses no será tan simple como esperaba. El inesperado evento de Aiyue congelando la armadura experta innata fue suficiente para advertir a Lee Junmu. Como era su momento final antes del regreso, no quería que todo su arduo trabajo fuera inútil en la coyuntura final. De repente, un toque de decisión brilló en sus ojos. Quizás es momento debería elegir entre objetivos a largo plazo y a corto plazo. Ante ese pensamiento, una pizca de firmeza apareció en su rostro. Muy bien, todavía quedan 2 meses. Espero no llegar demasiado tarde. Durante este tiempo, no debes abandonar la montaña nevada. No hay necesidad de controlar sus movimientos. Necesito entrar en reclusión. La luz pasó por los ojos de Lee Junmu cuando le dijo a Lee Kingon que dejara de vigilar a las 3 mujeres. Cuando todo estaba dicho y hecho, la forma en que se desarrollaría la situación dependería solo de su fuerza personal. Si poseyera una fuerza absoluta, todos los accidentes inesperados o las fuerzas externas no tendrían sentido. Con ese pensamiento, Lee Junmu entró en reclusión, aislándose del mundo exterior. System, enumera mi información personal. Después de tomar la decisión, Lee Junmu no dudó, y al siguiente instante, su perfil personal apareció en su mar de la conciencia. Sistema. 7º nivel. Anfitrión. Lee Junmu. Sombras. 12. Punto de experiencia. 396 millones. Puntos de habilidad. 278 millones. Elementos del espacio. 1008. Puntos de comprensión. 0. Mundo celestial. 2 sol. Cultivo. Primer rango gran experto en flujo. Fuerza energética del flujo. 903. Fuerza física. 1500. Bloodline. Great Sun Flood God Bloodline. Habilidades fundamentales integradas. Paso de evasión de flecha, grandes alturas, patada de corte de brillo, sabio extraordinario, asalto cargado, sabio extraordinario, chuletas repetidas, sabio extraordinario, chuletas de salto repetidas, sabio extraordinario, hoja violenta, excelencia, paso de insecto, grandes alturas, habilidades de puño, sabio extraordinario, brazos en forma de cruz tiránicos, sabio extraordinario, habilidad de puño tirano, sabio extraordinario, paso de destello, integración, técnica de patadas, sabio extraordinario, patadas repetidas, sabio extraordinario, Thunderous Heavy Kick, excelencia, técnica básica de tiro con arco, sabio extraordinario, tiro con arco pesado, sabio extraordinario, tiro ciego, integración, flecha de origen tripartita, que alcanza la perfección, boxeo de tirano de defensa absoluta, que alcanza la perfección, tirano de hoja violenta celestial chop, la experiencia progresa, única Shadow Heavenly Blade, pequeño éxito, Shadow Carapace, integración. Métodos de cultivo. Aurora Killing Justice, Chaotian Int Steps, Great Sun Secret Technique, Wingot Tornado Kick, Spirit Pincer Steps, Spirit Pincer Ripping Technique, Ghostly Image Sustitución, Ghostly Evasión, Ghost King's Body Refining Secrets, Devil Soul Refinement, Ghost Eritance, Esencia de planta inversión de curación innata. Técnicas de refinación del cuerpo. Cubierta del almirantazgo, secretos de refinación del hueso del dragón del diablo, armadura de la cubierta cruzada, secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del trueno del sol. Métodos especiales de cultivo. Técnica de punto de flujo de nutrición meridiana, preservación del alma infantil. Técnica de muerte instantánea. Peligro, golpe crítico, extintor. Incluso el propio Lee Junmu no se había dado cuenta de que el número de sus habilidades fundamentales y métodos de cultivo ya había aumentado tan alto. Entre ellos, había algunos que había comprendido y cultivado hace mucho tiempo cuando estaba en la Tierra. Pero también había algunos que había comprendido u obtenido afortunadamente después de venir al mundo de origen. Lee Junmu no había arreglado ni una vez los complicados métodos y habilidades de cultivo que poseía. En los 3 años posteriores al descenso, se había centrado en abrir puntos de flujo y lograr un avance rápido en el cultivo. Para entonces, finalmente había alcanzado el gran círculo y había abierto los 108 puntos de flujo.
Además, había congelado el tipo más formidable de armadura experta innata y entró en las filas de grandes expertos en flujo. Si quería avanzar su cultivo a la siguiente etapa, era claramente más difícil y sería extremadamente lento. Después de todo, una vez que llegó al reino de los expertos en grandes flujos, a menos que poseyera un método de cultivo sistemático de un poder de primer nivel, su deseo de aumentar su cultivo al experto en grandes flujos de 10º rango sería extremadamente difícil de lograr. Siendo este el caso, solo podía centrar su atención en las habilidades que había comprendido de forma independiente o tal vez aumentar su cultivo de las diversas técnicas. Aunque su cultivo no pudo pasar al siguiente nivel en poco tiempo, el cultivo no era lo único que representaba la destreza de la batalla. Antes de que Lee Jun-mu lo viera, no se había dado cuenta. Pero una vez que vio su perfil personal, quedó extremadamente aturdido. Había estado liberando las 12 sombras para colarse en el desierto para continuar pirateando, y el número de puntos de experiencia y habilidad había alcanzado sorprendentemente unos pocos cientos de millones. Originalmente, no planeaba usar su experiencia y puntos de habilidad de inmediato. Quería esperar hasta que el sistema se actualizara al 10º nivel para poder usar los puntos acumulados para cambiar por una unidad de energía de extremo superior. Recordó que el sistema había divulgado previamente que actualmente solo podía utilizar 2 tipos de unidades de energía, por lo que necesitaría cambiar por una unidad de energía de grado aún mayor para aumentar el cultivo de técnicas que se clasificaron como métodos de cultivo de nivel de deidad. Pero claramente, no podía esperar tanto tiempo, así que decidió usar el punto que había acumulado durante mucho tiempo para aumentar su fuerza. Al instante siguiente, su mirada cayó sobre otro icono sobre todas las habilidades comprendidas. Mientras pirateaba durante los últimos años, las sombras habían comprendido muchas habilidades nuevas por encima de las habilidades básicas que él había comprendido en el pasado. Su dominio en ellos se clasificó de menor a mayor en orden ascendente de la siguiente manera. Comprensión básica, pequeño éxito, experiencia facilita el progreso, integración y vinculación, alcanzar la perfección, excepcional, excelencia, grandes alturas, sabio extraordinario. En total, hubo 9 grados. Basado en él, estaba claro que cuando su habilidad alcanzaba el 9º grado, sabio extraordinario, representaba que había alcanzado el límite de la habilidad fundamental. Sin embargo, cuando Lee Jun-mu centró su atención en las diversas habilidades en esa lista, notó algunos cambios que ocurrieron cuando el sistema se había actualizado recientemente al 7º nivel. Y esos cambios incluyeron 3 nuevas habilidades. El primero fue olvidar las habilidades comprendidas, el segundo fue fusionar las habilidades comprendidas y el tercero fue romper las habilidades comprendidas. Capítulo 550. 1 de cada 100. El sistema se había actualizado al 7º nivel porque Lee Jun-mu había borrado accidentalmente alguna condición desconocida. Con él, el sistema finalmente había avanzado al 7º nivel después de permanecer en el 6º nivel durante mucho tiempo. Claramente, las 3 funciones por encima de las habilidades deberían ser los nuevos cambios que surgieron de la última actualización. La primera función fue olvidar las habilidades comprendidas. Después de una inspección minuciosa, descubrió que esta función era exactamente como el nombre implicaba. Ayudó al anfitrión a olvidar las habilidades inútiles o no importantes excedentes. Esto aclararía la larga lista en su arsenal, por lo que cuando las sombras estaban matando monstruos, no serían ralentizados por una cantidad excesiva de habilidades fundamentales. Con eso, el dominio de las habilidades necesarias aumentaría mucho más rápido. Naturalmente, esta función de olvido no carecía de méritos. Si elige olvidar algunas habilidades comprendidas, su competencia se convertiría en puntos de comprensión en función de su calificación. La segunda función era fusionar las habilidades comprendidas, y fue aún más fácil de explicar. Necesitaba elegir al menos 2 habilidades del montón de habilidades comprendidas, y siempre que cumplieran con los criterios, podrían fusionarse para crear una nueva habilidad. Naturalmente, si la nueva habilidad era más fuerte o más débil en comparación con las originales solo podía determinarse después de que Lee Jun-mu la probara. La tercera función fue el avance. Después de una simple mirada, Lee Jun-mu descubrió que no todas las habilidades comprendidas podrían tener un gran avance. Había 2 condiciones que debían cumplirse para que fuera posible. Primero, el nivel de competencia de la habilidad comprendida tenía que alcanzar el 9º nivel más alto, sabio extraordinario. Solo entonces podría avanzar a la siguiente etapa, lo que naturalmente implicaba una transformación cualitativa. La segunda condición era suficientes puntos de comprensión. ¿De dónde vienen ellos?
eran la compensación por las habilidades olvidadas. Lee Junmoo investigó cuidadosamente las tres funciones durante un largo tiempo antes de finalmente decidir actuar. Eligió olvidar las habilidades que eran completamente inutilizables o que no tuvieron un gran impacto en su cultivo actual. Después de hacer el plan en su mente, ordenó al sistema. Elijo asalto cargado, golpe pesado, golpe de salto pesado, hoja violenta, estas 4 habilidades para olvidar. La razón por la cual Lee Junmoo eligió estas 4 habilidades fue muy simple, porque Violent Blade Heavy Leap Strike fue la habilidad aprendida por el sistema de la combinación de las 4. Por lo tanto, no necesitaba el asalto cargado superfluo, Heavy Chop, Heavy Leap Strike. Incluso Violent Blade era igual. No era esa Violent Blade la que tenía un enorme potencial que no era importante para él, sino que mientras tuviera Violent Blade Heavy Leap Strike, todavía tenía el conocimiento de las 4 habilidades anteriores. Debido a eso, mientras los olvidara, entonces, cuando las sombras se enfocaran decididamente en hackear, solo usarían el Violent Blade Heavy Leap Strike. Esto aumentaría el dominio de la habilidad combinada. El anfitrión ha elegido olvidar asalto cargado, golpe pesado, golpe de salto pesado y espada violenta. El sistema le pide al anfitrión que confirme su elección una vez más. Si elige confirmar, no habría forma de restaurar las habilidades olvidadas, el sistema le recordó acertadamente. Sí. Después de la reconfirmación de Lee Junmoo, asalto cargado, golpe pesado, golpe de salto pesado, Violent Blade desapareció instantáneamente del panel de sus habilidades fundamentales. Una serie de notificaciones del sistema siguió inmediatamente después. DIM, asalto cargado que has elegido olvidar es una habilidad de grado D, habilidad de sabio extraordinario, por lo que obtienes 1000 puntos de contribución. DIM, has elegido olvidarte de Heavy Chop, porque es una habilidad de comprensión de grado D con la habilidad de un sabio extraordinario, has obtenido 1000 puntos de comprensión. DIM, has elegido olvidar Heavy Leap Strike. Debido a que es una habilidad de comprensión de grado C con una habilidad de sabio extraordinario, has obtenido 10.000 puntos de comprensión. DIM, has elegido olvidar Violent Blade. Debido a que es una habilidad de grado B con dominio de excelencia, ha obtenido 70.000 puntos de comprensión. Apareció una serie de notificaciones, lo que dio como resultado que los nuevos puntos de comprensión estadística aumentaran instantáneamente a 82.000 desde cero. Después de leer los mensajes, Lee Junmoo entendió al instante cómo funcionaba el olvido. El número de puntos de comprensión devueltos dependía de la calificación y competencia de la habilidad fundamental. En comparación con Violent Blade, la habilidad que era de grado B, asalto cargado y los demás tenían un potencial más bajo y no le proporcionaban muchos puntos de comprensión. La mayoría de los puntos de comprensión se obtuvieron al olvidar Violent Blade. Después de obtener una comprensión aproximada de cómo funcionaba todo, Lee Junmoo continuó olvidando aún más habilidades. Aquellos que no poseían suficiente fuerza o no eran requeridos a su nivel, eligió olvidar uno por uno. Olvidando la habilidad de puño, olvidando la habilidad de tirano de puño, olvidando la habilidad de patada, olvidando la patada de corte de grillo, olvidando la patada pesada, olvidando la técnica básica de tiro con arco, olvidando la técnica de base de lanza, olvidando la técnica de lanza rápida, olvidando la técnica de doble hoja, y así sucesivamente. Finalmente, después de que Lee Junmoo eligió olvidar la mayoría de las habilidades de bajo potencial, la cantidad de puntos de comprensión que recolectó aumentó a 1,78 millones. Aunque las habilidades que había elegido olvidar incluían una miríada de habilidades fundamentales sin valor de bajo potencial, eran demasiadas. Todos ellos habían sido comprendidos instintivamente por las 12 sombras mientras saqueaban monstruos, y sus números superaron varios cientos, que Lee Junmoo acababa de olvidar. Al final, solo quedaban un poco más de 10 habilidades fundamentales con alto potencial en el panel. Arrow Evasión, una habilidad de evasión y anticipación de crisis de grado. Violent Blade Critical Leap Strike, una habilidad de combinación final de grado. Tyrannical Cross Shaped Arms, habilidad de resistencia de brazo de grado B. Paso de insecto, una habilidad de agilidad de grado. Flash Step, una habilidad de movimiento de grado para erupción con velocidad. Absolute Defense Tyrant Boxing, una habilidad de puño de bombardeo de grado. Thunderous Pressure Kick, una técnica de bombardeo de alto grado de daño. Tiro ciego, técnica de tiro con arco de distancia en exceso de grado S. Three-Part Origin Arrow, una técnica de tiro con arco de control táctico de grado. Violent Blade Tyrannical Evenly Chop, una energía de grado que almacena la habilidad de cuchilla de alto daño.
Única cortadora de hoja celestial de sombra, corte de sombra unida de grado S. Shadow Carapace, técnica de salvamento de sombras de grado S. En un instante, Lee Junmu eliminó los cientos de habilidades originales, dejando solo 11 habilidades fundamentales más formidables. Todos ellos eran de grado B y superiores, y las 3 habilidades con el mayor potencial eran incluso de grado S. Después de una observación cuidadosa, la mayoría de las habilidades comprendidas por las sombras durante su batalla aparecieron relacionadas con las habilidades que Lee Junmu usó personalmente. El mayor número de habilidades entre los que retuvo involucraba cuchillas. Fueron seguidos por habilidades de puño y patadas, y finalmente, hubo tiro con arco y técnicas de escape. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios y sus likes. Si no encuentran la novela está traducida al español en Wattpad.